Hola, bienvenidos a la sesión de Innovación 2.0. Estamos dentro de lo que es el proceso de innovación y en esta sesión de Innovación 2.0 lo que vamos a ver es aquellas herramientas que, aprovechándonos de lo que es la web 2.0, nos pueden ayudar a conseguir la información. Sabéis que la información es el punto de partida o la materia prima del proceso de innovación para generar las ideas, luego esas ideas poder filtrarlas y que así se conviertan en proyectos. Los objetivos que vamos a perseguir en esta sesión es básicamente que conozcáis buscadores y repositorios donde conseguir información, cómo suscribirnos a algún servicio de alertas para que esa información nos llegue. Y también vamos a ver un navegador que puede facilitarnos lo que es la tarea de las búsquedas en Internet. En cuanto a las expectativas, lo que sí que quiero dejar claro es que no vamos a salir de aquí siendo unos expertos en herramientas 2.0, simplemente tener una visión global de cómo nos puede ayudar la web 2.0 en el proceso de innovación. Bien, en esto de la web 2.0 siempre, pues bueno, trae a muchas interpretaciones. Para mí, lo que me interesaría también es que entre vosotros generáis un debate sobre qué entendéis sobre la web 2.0. Yo creo que una de las palabras que va a salir es la capacidad de interactuar entre los usuarios y que los contenidos que se generan en la web pues están, digamos, son generados también por los propios usuarios. El concepto entonces de web 2.0, ¿vale?, donde hay personas 2.0, personas que están conectadas a Internet, innovación, que también, digamos, responde a un tipo de persona que tiene una actitud muy emprendedora y muy proactiva, pues bueno, pues la intersección entre esas dos esferas o esos dos mundos es lo que podríamos llamar innovación 2.0. Esta imagen que veis, pues bueno, gráficamente lo que quiero representar es el que la información en Internet es tan grande que nos puede provocar el que tengamos ese exceso de información. Es lo que podríamos llamar infoxicación, ¿vale? O sea, uno de los, digamos, defectos o desventajas más grandes que puede tener la era de la información, digamos, el conseguir información desde Internet, es ese exceso de información. Tiene muchas ventajas, pero hay ese exceso de información. Lo que vamos a intentar también es ver cómo podemos minimizar esa desventaja. Normalmente cuando nos ponemos a buscar, cuando tenemos que buscar información en Internet, pues recurrimos al omnipresente Google y hay un gesto que normalmente no solemos hacer, que es pinchar en, digamos, búsqueda avanzada. Solo con ejecutar, digamos, ese movimiento de ratón para pinchar en lo que sería búsqueda avanzada, vemos que nos aparecen una serie de campos, los podéis ver aquí, donde nos filtran muchísimo los resultados que vamos a conseguir, y eso seguramente nos puede ahorrar algún tiempo. Bien, pero vamos a entrar de lleno, digamos, en lo que serían buscadores y repositorios. Repositorios es un palabra que básicamente lo que quiere decir son bases de datos donde hay más buscadores y donde podemos encontrar más información. Tenemos como motores de búsqueda, pues bueno, hemos hablado antes del Google, pero yo también entraría en el Google académico, ¿vale? Si ponéis en la barra del buscador de Google Scholar o Academic, os llevará. Básicamente, como esta presentación en PowerPoint también la tenéis en vuestra carpeta, en la documentación del curso, lo que podéis hacer es pinchar en esas direcciones y os llevan directamente a los buscadores. Por ejemplo, si pinchamos en Styrus, pues nos lleva a este buscador específico de contenido científico. ¿Vale? Lo mismo con los demás, ¿vale? Creo que no vale la pena, creo que cuando estamos pinchando aquí, veis, nos sale la dirección a la cual nos podemos redirigir. Hay otros repositorios que son institucionales, como por ejemplo tenemos el del CSIC, el de la Universidad Complutense, el de la Universidad Politécnica de Valencia, RIUNET, ¿vale? Todos ellos están accesibles tanto desde vuestra intranet
como, digamos, como alumnos o como personal de la universidad. ¿Vale? Y luego tenemos algunos temáticos, bueno, como pueden ser el de física o REPEC, el repositorio temático de economía, donde pues ya vamos a cuestiones más concretas. Bien, hay otros recolectores de repositorios, como por ejemplo Recolecta, ¿vale? Es un recolector de documentos españoles que está en abierto. También tenemos el ReserCat, que es el homólogo de digamos, de la Comunidad de Cataluña. Luego tenemos eCiencia, es de la Comunidad de Madrid, básicamente, y el Driver, que va a ser o está perfilándose como el futuro recolector europeo. Bien, luego hay revistas, ¿vale? Directorios de revistas, en donde podemos encontrar algunos artículos interesantes sobre la temática que estemos trabajando, ¿vale? Cada uno de vosotros pues seguramente tendrá unos intereses, unas necesidades de información, pues vamos a buscar en esos recolectores y buscamos la revista que más nos pueda interesar. Bien. Una de las particularidades de la Web 2.0 es que la filosofía cambia. Así como casi lo que hemos estado viendo hasta ahora era yo identifico unas fuentes y me voy y veo cómo están variando la información en esas fuentes. La Web 2.0 lo que nos permite es, yo me suscribo a una serie de alertas o de informaciones que me pueden interesar y cuando se produce en la fuente una variación, es decir, que se crea una noticia que puede ser de mi interés, me llega una alerta. Entonces, esto es realmente la potencia que puede tener la innovación 2.0 o la Web 2.0. El que yo sea capaz de identificar qué fuentes son buenas, qué información me interesa de cada fuente y entonces recolectar esa información. ¿Vale? Básicamente lo que me va a permitir todos los sistemas, digamos, de lectores de noticias es automatizar ese proceso, el que yo no tenga que estar entrando cada vez en las webs para ver digamos, lo que ha sucedido. Por ejemplo, volviendo a Google, pues vemos que tenemos una aplicación de Google gratuita que es alertas de Google, ¿vale? Entonces, yo puedo crear una alerta y le defino los parámetros de búsqueda, le doy mi correo electrónico y automáticamente me está enviando pues, todas las modificaciones o todas las informaciones que se producen al respecto de la temática que yo le he indicado. En definitiva, de lo que se trata es de aprovechar todos los recursos de la web para que trabajen para nosotros y no tener nosotros que invertir un tiempo que en realidad no disponemos para buscar en todos los sitios. Es importante el término de sindicación, es decir, suscribirme a aquellas fuentes para poder tener la información. Digamos, lo que nos permite es que un artículo que se ha publicado en algún sitio web, en algún blog, en alguna página web de nuestro interés, pues que me llegue y yo poder leerlo tranquilamente cuando disponga del tiempo. Es importante conocer el concepto de suscripción en un mundo analógico, ¿vale? Vemos aquí, yo me suscribía a una revista, esta revista me la enviaban a mi casa, me llegaba pues periódicamente, si era mensual, mensualmente, bimensual, o a lo mejor iba a la biblioteca a consultarla físicamente. Sin embargo, en el mundo digital, es el mundo en el que estamos ahora, pues yo me suscribo a una página web y lo que me llegan son los contenidos de interés de esa página web, con lo cual simplifico bastante el proceso. ¿Dónde encontrar los feeds para poder suscribirme? Por ejemplo, en la Escuela Politécnica Superior de Gandía lo podemos encontrar con el simbolito RSS en la página web. También podemos, si conocemos directamente la URL, en el lector correspondiente le introducimos esa URL. En navegadores, como por ejemplo el Firefox, muestra directamente ese símbolo y pinchando en este símbolo, siguiendo unos sencillos pasos, me suscribo. En definitiva, relativamente es intuitivo y fácil el suscribirse a estos feeds. Lo interesante es encontrar o decidir cuáles son las fuentes que realmente me proporcionan información, ¿vale? Porque tenemos un montón
de información en Internet, como hemos comentado anteriormente. Bien, en cuanto a lectores de feeds, pues bueno, el concepto es que yo detecto un sitio web que puede ser de mi interés, me suscribo y luego llego al lector de RSS, al lector de feeds, donde lo que hago es recibir ese artículo. Nuevamente, Google Reader tiene una aplicación gratuita en donde también de forma muy intuitiva puedo suscribirme a todas estas fuentes o estos sitios web que me proporcionen la información de interés. Otro concepto interesante es la página de inicio. La página de inicio es digamos, un servicio web que puede actuar a modo de escritorio virtual a la hora de conectarnos nosotros en nuestro ordenador y de estar conectados a Internet. Es un servicio muy interesante y que a veces utilizamos la página de inicio simplemente en blanco, otras veces ponemos Google como omnipresente. Algunos pues también utilizan la página web corporativa, por ejemplo, de la Universidad Politécnica o de la empresa en donde trabajéis. Otros utilizan alguna página como, no sé, pues el periódico que les es más favorito. Sin embargo, yo creo que se le puede sacar más partido utilizando una página de inicio personalizada de cada uno. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar como base de operaciones principal, en donde, digamos, veo los correos que me llegan, puedo incluir algunos servicios de correo que yo tenga mis cuentas de correo, veo los feeds o los RSS a los que me he suscrito. Si quiero, al principio, si queréis, os podéis suscribir al tiempo, pero bueno, o algún servicio de fotos o de vídeos o multimedia, pero cada uno de vosotros tiene que ver a qué servicio es el que más le interesa suscribirse. Y os voy a dar dos ejemplos que pueden ser interesantes para suscribirse, netvives.com y el iGoogle, ¿vale? Google nuevamente también tiene otro servicio gratuito en donde yo puedo generar mi página de inicio, le meto unos widgets o gadgets o digamos pequeñas aplicaciones que lo que hago es pues lo que hemos comentado antes, oye, pues me suscribo a un determinado periódico y veo sus noticias, me suscribo a una determinada biblioteca o repositorio y voy viendo sus alertas. Veo a lo mejor varios correos o la agenda electrónica. En definitiva es entrar, lo que os propongo yo ahora al finalizar esta sesión más conceptual es que entréis en todas estas herramientas y que vayáis probando. Por último, ya para ir finalizando en lo que nos quedaba de contenidos de estas herramientas 2.0 es hablar sobre navegadores. Bueno, sabemos que el omnipresente es el Internet Explorer, pero bueno, el Firefox, el Mozilla Firefox le está ganando terreno. Yo particularmente utilizo Firefox, también utilizo el Google Chrome, ¿vale? Porque para algunas aplicaciones de Google son interesantes, y bueno, pues el Internet Explorer también, porque hay algunos servicios que se pueden visualizar mejor con Internet Explorer. Cada uno de vosotros que haga lo que más cómodo le parezca. Yo os voy a plantear algunas ventajas que puede tener el manejo del Firefox para todos estos temas de vigilancia tecnológica. Bueno, nos lo podemos descargar gratuitamente de la página web de Mozilla, ¿vale? Donde tenemos esa descarga gratuita. Aquí tenéis la web, como ya os digo, en la información del curso ya tenéis el PowerPoint correspondiente con el cual podréis entrar directamente en la web de Mozilla y descargaroslo. ¿Qué ventajas le puedo ver yo al Firefox? El que se puede personalizar, que tiene, digamos, una comunidad tanto de desarrolladores como de usuarios y podéis compartir algunas dudas, resolver algunas cuestiones que se os planteen. Es un software libre, por lo tanto a lo mejor no dependemos de algunas multinacionales y tiene algunas extensiones o complementos que son muy interesantes. Yo os pongo aquí Zotero. Es una mini aplicación o un complemento que podemos instalarnos en el Firefox para, digamos, gestionar la bibliografía nuestra que manejamos en Internet o, digamos, un histórico de lo que estamos haciendo. A la hora de presentar algún trabajo nos puede ser interesante, pero bien, en otras sesiones prácticas ya hablaremos más a fondo de estas extensiones o complementos del Firefox.
Bien, por último, para finalizar, quería hacer referencia a que esta presentación tiene la licencia Creative Commons. Esto quiere decir que la podéis compartir en todo el mundo. Agradecer a Daniel Robles, que es un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, el cual asistía a un curso sobre herramientas 2.0. Aprendí mucho de él y algunas de las cosas de las que aprendí pues os las he intentado transmitir, y bueno, pues he utilizado también sus transparencias y quería agradecer a Daniel Robles esta colaboración. Y nada, pues despedirme de vosotros. Simplemente aquí tenéis una transparencia donde hay un montón de servicios de la web 2.0 y la verdad es que el vivir en este siglo XXI facilita muchísimo las cosas si uno pues entiende en qué paradigmas y cómo movernos con la web 2.0 y sacarle partido para la innovación. Muchísimas gracias.